Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David, y estamos listos para escuchar y estudiar la palabra de nuestro Padre Eterno. Oremos para que su amado Hijo nos llene de sabiduría, entendimiento y comprensión para el tema de hoy que se titula 3,000 personas tomaron la decisión de ser bautizados en el nombre de Yahshua. El texto bíblico lo podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 41, que nos dice: Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Después de esa poderosa predicación del día de Pentecostés, cuando los hombres compungidos de corazón le preguntaron al apóstol Pedro y a los demás hermanos qué debían hacer para ser salvos, Pedro mencionó al bautismo como uno de los requisitos esenciales para la salvación. Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 38. Como aquellos hombres deseaban con todo su corazón la salvación y por lo tanto deseaban hacer parte de la iglesia de Yahweh, tomaron la decisión de ser bautizados. Hechos 2:41 dice: Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Las personas que no creen que sus pecados son remitidos en el bautismo enseñan que el bautismo se trata simplemente de una ceremonia pública o de una confesión pública de fe, pues sus pecados ya han sido remitidos anteriormente. Aunque ya hemos visto cómo la Biblia enseña que a través del bautismo en el nombre de Yahshua obtenemos perdón de pecados, vamos a plantear otras reflexiones. El etíope, al cual Felipe le predicó el Evangelio, fue bautizado en medio del desierto donde no había ningún otro cristiano aparte de Felipe que pudiera observar su bautismo. Sin embargo, vemos el afán del eunuco por ser bautizado tan pronto como entendió el Evangelio. Hechos capítulo 8, versos 36 al 38 dice: Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: Creo que Yahshua, el Mesías, es el Hijo de Yahweh. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El carcelero de Filipos fue bautizado un poco más tarde de la medianoche. Pablo y Silas habían sido azotados y aún tenían heridas en sus cuerpos, pero aquel hombre demostró todas sus intenciones por alcanzar la salvación y fue bautizado junto con toda su familia a esas horas de la noche. Hechos capítulo 16, versos del 30 al 34 nos dice: Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en Yahshua, el Mesías, y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra de Yahweh a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Yahweh. Si en realidad el bautismo consistiera simple y llanamente en una ceremonia pública que no tuviera influencia directa en la salvación, no habría razón de ser para tanto afán, ni en el uno o en el otro caso. Seguramente, ellos podrían haber esperado que se dieran unas mejores condiciones temporales. El carcelero y su familia, por ejemplo, podrían haber esperado a que amaneciera e incluso podrían haber esperado a que Pablo y Silas se hubieran recuperado de sus heridas. Si el bautismo consistiera en una simple ceremonia pública, tanto en el uno como en el otro caso, lo ideal
sería haber esperado a que se reuniera más pueblo. Pero vemos que esto no fue así, pues aquellas personas deseaban obtener de una vez por todas la salvación prometida por Yahweh. Ahora, si el bautismo en el nombre de Yahshua no fuera necesario para obtener la salvación, ¿por qué Pablo mandó a rebautizar en el nombre de Yahshua a unas personas que solo conocían el bautismo de Juan? Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yahshua, el Mesías. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Yahshua. Hechos 19, del 3 al 5. El bautismo nos salva a través de la resurrección del Mesías en respuesta a una buena conciencia delante del Padre Celestial. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia el Padre Celestial, por la resurrección de Yahshua, el Mesías. Primera de Pedro 3:21. ¿Nos salva o no nos salva el bautismo? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. El lavamiento de la regeneración es una alusión al nuevo nacimiento del que se hace partícipe el creyente en Yahshua, el Mesías. El Redentor le dijo a Nicodemo que para ser salvo es necesario nacer de nuevo. Nicodemo le preguntó al Mesías cómo podía un hombre siendo ya viejo volver a nacer, y el Salvador le indicó que el nacimiento al cual él se refería era un nacimiento del agua y del Espíritu. Respondió Yahshua y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Yahweh. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yahshua: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Yahweh. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3, del 3 al 5. Y Juan capítulo 3, del 12 al 15 dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Pasemos lindo día. Hasta mañana.